Hola 7 Televisión Internacional presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados, devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Hola 7 sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde agradecemos a Dios porque estamos listos para tener la meditación de la tarde. Bendiciones a todos los que dan cita a través del satélite, como también a través de las redes sociales. Así también en TV Latino, Visión 2020. Dios bendiga a cada familia, a cada hogar que día con día le buscan para prepararse para su venida. Es una bendición que cada uno de nosotros podamos estar preparándonos para el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos y que el Señor Jesús pueda darnos cada día que pasa, la victoria sobre nuestro yo, que es el problema. Así que vamos a pedir al Señor la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde estamos listos para compartir la palabra, pero nunca estamos listos a no ser que tu Espíritu Santo pueda estar en mí y en aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra, tanto para exponerla como también para atesorarla en el corazón. Bendice tu palabra grandemente, permite que tu palabra haya cabida en cada corazón y que la bendición pueda estar sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo se cumpla la promesa que tú has dicho. Pedid el Espíritu Santo y se os dará. Que la bendición de tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, hermano, hermana, qué bendición es que estamos listos para compartir la palabra. Y el tema que tenemos ahora es un tema como siempre, maravilloso, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué lindo. Y qué bendición. He aquí vienen días, dice Jehová, enviaré hambre sobre la tierra. Oiga esto, ¿qué dice la palabra? He aquí vienen días, dice Jehová, enviaré hambre sobre la tierra. ¿Qué le parece? Eso es cierto. Hambre, pero no hambre de comida, de tortilla, como decimos, sino hambre de la palabra de Dios, hermano, hermana. Ese es el tema de hoy. He aquí vienen días. Sí, qué lindo es, ¿sabes? Vamos a estudiar el libro de Amós, el cual es un libro maravilloso. Y sabes, Amós, en el 750 antes de Cristo, un simple carpintero y pastor fue llamado por Dios. Qué lindo, ¿no? Ser llamado por Dios, eso es verdaderamente precioso. Este hombre fue llamado por Dios, dice. Su misión era de advertir al pueblo, hermano, hermana. Era de advertir al pueblo que la ira de Dios sería sobre ellos. ¿Qué era lo que Amós iba a advertir? Que la ira de Dios era sobre ellos. Y luego dice, si no había un arrepentimiento, y ves que interesante, porque siempre que Dios da una advertencia, también hay una salida. Si hay un arrepentimiento, no hay ira de Dios. Qué lindo, ¿no? Y luego dice, lo más triste de todo es que ellos no se arrepintieron. ¿Qué te parece? El pueblo de Israel nunca se arrepintió. Y luego sigue diciendo, como resultado, cayeron cautivos bajo el imperio de Siria. Se cumplió. Y parte de la profecía de Amós se cumplió en ellos.
sufrieron gran hambre y sed por la palabra mientras estaban cautivos, mientras ellos estaban cautivos. No la pudieron saciar. Cuando dice que vendrá hambre, cuando la palabra de Dios dice que vendrá hambre, difícil de encontrar comida, eso es lo que está sucediendo hoy, hermano, hermana. En nuestro tiempo existe una verdad y un Salvador, pero no es nada fácil encontrarla. Las religiones, los cultos falsos están creciendo cada día más en nuestra sociedad. Escuche esto. Luego sigue diciendo, el ocultismo, la adivinación y los poderes de las tinieblas cada día se apoderan más y más. Lo que está sucediendo en el mundo tiene hambre de la verdad, pero están buscando en lugares donde nunca la encontrarán. Todos están en busca de la solución fácil. Ese es el problema. Por esta razón, son blanco fácil para los demonios. Son engañados porque no conocen la verdad. Lo más triste es que muchos que la encuentran, la ignoran. Es más fácil ignorarla que obedecerla. ¿Qué le parece? ¿Cierto? Si el hombre busca con diligencia la palabra, la encontrará. Y vamos a empezar leyendo Jeremías 29, 13. ¿Por qué? Porque en la realidad allí nos va a decir. Jeremías 29, 13. Yo sé que te saqué de donde no debiera, pero necesito, dice Jeremías 29, 13. No quieren, ¿qué dijo ahí? Jeremías 29, 13. No quieren huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta que se prepara. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el problema? El pueblo no quiere huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta. Hermano, hermana, hay un refugio. Así como hay un castigo, hay un refugio. Debemos huir a ese refugio. El Señor, Él va a hablar en esta tarde. Él está esperando que tú y yo respondamos. Veamos lo que dice allí en Amós, el que teníamos ahí. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Qué lindo, ¿sabe? Qué lindo es que eso de verdad se diera en el corazón de cada uno de nosotros hoy, antes de que sea difícil encontrar palabra de Jehová, porque verá lo que va a decir. El Señor habla a través de la Biblia. Dice el libro Maranata, el Señor viene. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Qué le parece? Será hambre de oír palabra de Jehová. Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos verdaderamente entender lo que el Señor habla hoy. Dios espera que cada uno respondamos al llamado que Él hace hoy. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué le parece? No la hallarán, dice la Biblia. Sí, mi hermano, mi hermana. Hoy es el día cuando cada uno de nosotros debemos cuidadosamente buscar con diligencia la palabra de Jehová. ¿Cuán importante es eso? Que el Señor habla antes de que esto suceda. Y eso es lo maravilloso, porque el Señor siempre habla antes que las cosas sucedan. Y dice así, el Señor, Maranata, el Señor viene en el tiempo cuando los judíos de Dios estén cayendo sin misericordia, los juicios de Dios, perdón, dice, el Señor viene en el tiempo cuando los juicios de Dios estén cayendo sin misericordia. Oh, cuán envidiable resultará para los pecadores la posición de los que habitan. Oiga, cuán envidiable será esa posesión de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual el Señor esconde a todo el que lo ama y obedece sus mandamientos. Oh, mi hermano, mi hermana, ahí está la respuesta a la pregunta. Vienen días difíciles, es cierto. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. ¿Qué le parece? Será muy triste, será muy difícil en ese momento. Pero el Señor habla hoy, hermano, hermana. Hoy es el día cuando el Señor quiere que cada uno de nosotros, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Sí, hermano, hermana, en aquel momento va a ser difícil. El tiempo cuando los juicios estén cayendo será difícil. Los inevitables juicios de Dios. Y vagarán de mar a mar. Y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Oh, cuán difícil será ese momento. Ese momento será de tribulación, de angustia, de aflicción, pero demasiado tarde. Será demasiado tarde, hermano, hermana. Hoy es el día cuando el Señor espera que tú y yo, y al callar la dulce voz de la misericordia, oiga esto, y al callar la dulce voz de la misericordia,
el miedo y el horror invadieron a los malvados. Oiga esto. Con terrible claridad oyeron estas palabras. Demasiado tarde, demasiado tarde. Oh, ese momento será el momento más difícil. Por lo tanto, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Biblia. Cristo padeció en la cruz. Y mire lo que va a decir. Cristo padeció en la cruz. Muchos de los pecadores padecerán cuando se derramen sobre ellos las copas de la ira de Dios. Oiga, ¿cuánto padeció Cristo en la cruz? Hermano, hermana. Cristo padeció en la cruz terriblemente. Pues de la misma manera, todos aquellos que no hayan hecho una preparación sufrirán la ira de Dios. La ira de Dios y sin misericordia, como dice en un versículo, hermano, hermana. Pero hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay esperanza de volvernos al Señor. Una negra desesperación a manera de paño mortuario rodeará sus almas culpables. Entonces comprenderán la pecaminosidad del pecado en toda su amplitud. ¿Qué pensamiento fíjese? Una negra desesperación. Cuando haya una gran desesperación de angustia, oiga hermano, es que no tenemos ni idea de lo de estar separado del Hijo de Dios, de estar separado del Dios de amor, de misericordia, estar separado de Él. Oh hermano, hermana, como dice aquí, una negra desesperación a manera de paño mortuario rodeará sus almas culpables. Y entonces comprenderán la pecaminosidad del pecado en toda su plenitud. Querido hermano, hermana, hoy es el día que el Señor llama a tu corazón y a mi corazón. Trabaja contigo misma y con tu familia. ¿Sabes? Porque lo más triste sería ver la angustia también de nuestros seres queridos por no haber hecho una preparación conforme a la palabra de Dios. Qué triste será ese momento. Estar separado completamente del único Dios que nos ama, como dice la Biblia, con amor eterno. El Señor viene. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis dice que corren y dicen a las peñas, caigan sobre nosotros? Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azotados de un lado a otro, errantes de mar a mar, de norte a oriente, en busca de la palabra del Señor. Oh, hermano, hermana, tu hijo, tu hija, hermana, hoy es el día cuando tenemos que ayudarlos a ellos. Será difícil, será muy triste en ese momento.
el Señor tenga misericordia y no quite el Espíritu Santo de nosotros para que nosotros podamos ayudar con paciencia, con amor a aquellos que no están convertidos al Evangelio. Toda persona merece ser salva, toda alma que está en esta tierra, Cristo pagó por él. El Señor viene, dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. En ese entonces será difícil encontrarla. Pero hoy sí tenemos acceso. Hoy podemos, hoy tú puedes, hoy yo puedo. Hoy podemos ayudar a toda alma que no tiene este conocimiento. Ya dejemos la pereza espiritual. Cuánta negligencia en nosotros de no escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios para que podamos de verdad contemplar al Hijo de Dios clavado en la cruz, cargando el pecado que yo iba a pagar. El pecado que yo iba a pagar lo pagó Él por mí. ¿Qué no darían por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Será demasiado tarde. Es demasiado tarde, ya no hay esperanza. Pero hoy sí hay esperanza todavía. Hoy sí, hermano. Clamemos al Señor. Busquemos diligentemente, escudriñemos las Escrituras, porque la palabra dice, en ellas está la vida eterna, allí. Si tú quieres ser convencido de pecado, de justicia, ve a la palabra de Dios, contempla a Jesús en el Calvario. Recuerda las palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, no importa lo que hayas hecho, lo que tú estés haciendo. Cuando Él venga, dice la palabra, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Y de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, dijo Cristo. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sí, mi hermano, hermana. Cristo pagó la deuda de tu pecado y de mi pecado. Él es el único. El joven Samuel al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. ¿Qué le parece? No habían visiones en el tiempo de Elí, que estaba como sumo sacerdote. ¿Por qué? Es la pregunta. Oiga, hermano, hermana. Si usted ha leído allí ese libro de Samuel, de Primera de Samuel, usted encontrará que esos hijos de Elí
se habían pervertido. Se habían pervertido. Y lo peor no es solo eso. Lo peor es que el padre nunca corrigió a sus hijos. Nunca los corrigió. Y si los corrigió, nunca tuvo, y yo siempre digo, no tuvo columna vertebral para decirle a su hijo, usted no puede estar en este lugar. Sacarlo del lugar donde estaba. Donde estaban era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Dios hablaba a través de ellos, pero ya no había voz de Dios. Hasta que llegó Samuel, el muchachito que fue por milagro que pidió esa madre. Oh, hermano, hermana, qué triste es ver cuando el pecado está, o sea que solamente la tendencia nomás al pecado, a hacer lo malo, esos hombres impíos no miraban a Cristo Jesús. Qué triste. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. ¿Qué dice? Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo terrible. ¿Qué le parece? Será terrible el tiempo de las plagas, mi hermano, mi hermana. Ese día será un día cuando nadie querrá estar vivo, cuando nadie querrá vivir en esta tierra, a no ser que esté cubierto con la sangre preciosa de Cristo. Sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Todos. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. ¿Qué dice? Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Qué terrible la situación. Todos se recriminaban. Todos se recriminaban. ¿Por qué? Porque estaban perdidos, estaban completamente perdidos, apartados de la presencia de aquel que da la vida, de aquel que da vida y vida para vida eterna. Pienso que eso será lo más terrible, estar separado del Hijo de Dios. La gente se volvía contra sus ministros. Oiga eso. Oigan, ministros, pastores. ¡Qué terrible! Primero los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos y las hermanas contra los hermanos. Oiga esto. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciendo, vosotros no nos advertiste. Oiga, mi hermano, mi hermana, la advertencia el Señor la da antes. Qué lindo que Dios siempre advierte. Pero
esta gente dice que los pastores, los ministros, ¿cuántos ministros están hoy predicando? Todo está bien, hay paz, hay paz. Oh, hermano, hermana, ministro que estás predicando, predica la verdad. Dile a tu pueblo, dile a tu gente lo que le espera si no se prepara. Si no hay una preparación, la ira del Dios vivo caerá sobre cada alma en esta tierra. Es necesario advertir lo que se dice de la palabra de Dios es verdad. Esta es verdad. El Señor, antes que vengan estas cosas, antes que venga la ira de Dios, hoy advierte a cada uno de nosotros. Nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir. Eso es lo que predican estos pastores, estos ministros. Y clamaste paz, paz, para disipar nuestros temores. Sí, tapándolos allí. No, es que esos que predican son alarmistas. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz. Bueno, y todo eso es cierto, no se puede negar. Pero no enseñan la otra moneda. La otra moneda de la cara es que si yo no tengo una preparación, ¿cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo yo estar ante ese Dios que dejó el cielo? Él dejó el cielo para venir a morir a este mundo, para pagar el pecado que yo debo de pagar, lo pagó Él. ¿Cómo puede ser que hoy que es necesario prepararse para ese día terrible, estén nada más paz y gozo y alegría? Nada nos enseñaste acerca de esta hora. Dice, oiga lo que dice, nada nos enseñaste. Nos enseñasteis acerca de esta hora. Y los que nos precavían contra ellos, los tildabais. O en otras palabras, y a los que nos decían, los precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Sí, estos predicadores en lugar de ayudar, aquellos que predican esta verdad, que alertan a la gente, se le llama alarmistas. Son alarmistas. Se les dice a la gente, es que esos son unos alarmistas. Oiga, pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. ¿Los ministros qué? No se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus filigreses. Aquí sí se paga, ¿verdad? Sí, también los feligreses recibieron sus castigos. Porque, hermano, hermana, el problema no es, la gente dice, bueno, a mí así me enseñaron. Oiga, ¿cómo que a mí así me enseñaron? Para eso el Señor dejó la palabra. Tenemos la palabra profética más poderosa para leerla cuidadosamente. Y no hay quien no la pueda entender porque es sencilla, muy sencilla y profunda. Pero el Espíritu Santo enseña a aquel que le busca. Así tenemos la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Qué es la palabra? Es como dice que tenemos la palabra profética más segura. Es que ahí está la seguridad, hermano, hermana, no en el pastor, no en el hermano, no en el anciano. Sí es cierto, es bueno escuchar. La palabra de Dios dice, escúchelo todo y reténgalo. Bueno, pero hay que comerla de allí. A la cual haced bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El lucero de la mañana va a aparecer en tu corazón y en mi corazón. Cristo Jesús, el mismo que murió en la cruz, Él nos enseñará el camino que debemos seguir. ¿Por qué seguiremos a hombres? ¿Por qué seguiremos a hombres? Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. Oiga, eso sí es terrible. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué le parece? Sin sacerdote que enseñara y sin ley. Oiga, allí sí está bueno, ¿verdad? No había ley. Oh, hermano, hermana. Mire, verdaderamente todo lo que el Señor ha dejado ha sido para nuestra enseñanza. Y todo lo que el Señor nos enseña es porque Él ya lo pasó, ya lo vivió Él. Ya Él vivió para que tú y yo podamos vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. El conflicto de los siglos dice así: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Oiga lo que dice: pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Oiga, esto es lo maravilloso. El Señor nos anima a cada uno de nosotros. Él no nos esconde nada. Él no dice no van a sufrir ni nada de eso. No los pone el camino de rosas. Él dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Eso es, mi hermano, mi hermana. Por eso es que hoy es el día cuando nosotros debemos empezar a comer, a depender de la palabra de Dios. Si la Biblia dice, si no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? El Señor nos dice, no nos faltará, pero tampoco dice que vamos a estar separados de Él. Qué lindo. El Dios que cuidó de Elías. Oiga, me encanta ese ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque Elías ya vivió eso. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. Oiga, hermano, el que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Ah, mi hermano, mi hermana, vale la pena dejar el mundo, dejar el egoísmo y la avaricia, la mundanalidad. Vale la pena, hermano, hermana.
porque el Señor está con aquellos que le buscan de todo corazón, con aquellos que han dejado el mundo, que se han dedicado a hacer sus manos, sus pies. Oh, hermano, hermana, el Señor ama a sus hijos. El Señor verdaderamente, Él promete, no nos va a faltar, no nos va a faltar. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. ¿Qué le parece? Oh, querido hermano, hermana, no te lo pierdas por nada. No podemos nosotros dejar a nuestro Dios, aquel que lo dio todo por nosotros, por seguir los placeres de este mundo, por seguir este yo perverso que hay en nosotros. El Señor Él está esperando que hoy nosotros hagamos la decisión. Hoy es el día aceptable. Escrito está: del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Mire, hermano, ahora es el momento de empezar a vivir por la fe. Ahora es el día. Ahora es cuando nosotros debemos darlo todo para la causa de Dios. Todo lo que haya a nuestro alcance para predicar este evangelio, para servir al prójimo y vivir por fe. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a vivir por lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso es el problema. El Señor quiere que empecemos hoy a vivir por la fe, a creer que el Señor va a proveer la bendición. A veces no damos porque pensamos que nos va a faltar. Nos va a faltar para pagar, nos va a faltar para comprar comida, nos va a faltar. Oh, hermano, hermana, yo quiero decirte en esta tarde, mira, cuando vivimos por la fe, el Señor provee siempre, porque su palabra está comprometida. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová, oiga eso, les escucharé. ¿Qué dice? Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová les escucharé, yo el Dios de Israel, no los abandonaré. ¡Qué privilegio! ¿Te acuerdas cómo el pueblo renegaba porque no había agua? ¿Y qué hizo Dios? Les dio agua. ¿Y qué fue lo que no les dio Dios en el desierto? Nosotros tenemos todo eso escrito para nuestra enseñanza hoy, para que no dudemos del Señor. El Señor, Él lo promete, Él lo cumple. Pero yo también tengo que hacer mi parte. No vemos nuestras señales. No vemos nuestras señales. Ya no queda profeta ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Oiga esto. No vemos nuestras señales. Ya no queda profeta ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Oh, hermano, hermana, de verdad, ¿qué podemos nosotros saber? Donde no hay visión, el pueblo, ¿qué dice? Donde no hay visión,
el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda, ¿qué? La ley. Es que sin ley, sin profeta, sin ley, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Hermano, hermana, guardemos su santa ley, recordando que ese es su carácter. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, de todos sus hijos que tiene acá. Que guardemos su santa ley, sus mandamientos. Y dice, mas aunque la higuera, y mire que me encanta esta ilustración, mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer. Nada dieren de comer. Qué lindo. No importa si la higuera no da comida, si la higuera no da su fruto, aunque las ovejas fueren destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Hermano, hermana, no importa que no haya, podemos estar en una sequedad donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay, pero si Dios está con nosotros. ¿Te acuerdas cuando Elías se fue a meter en una cueva y se fue a dormir porque no había, con mucha hambre me imagino? ¿Qué pasó ahí? Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más. Tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Oh, qué precioso, ¿sabe? Mi hermano, mi hermana. Es que no importa dónde estemos y cómo estemos, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, no hay necesidad de nada. Todo está suplido. Jehová es tu guardador, hermano, hermana. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Nada, hermana, hermano, nada te va a fatigar. ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice que el sol calentará 7 veces mayor? ¿Qué importa que caliente las veces más que pueda? Si tu Dios está contigo y mi Dios está conmigo, puede calentar cuanto más pueda calentar. ¿Te acuerdas que los hombres cayeron en el horno de fuego? Ahí estaba Dios con ellos, dentro del horno. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma y Él te librará del lazo del cazador, de la peste. Qué bendición, hermano, hermana. Todas estas cosas el Señor quiere que tú y yo las sepamos hoy. Hoy, porque todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, mi querido amigo, mi querido hermano. Hoy es el día cuando el Señor espera que tú decidas, que ya decidas en tu corazón de entregarte a Él. Ya no claudiquemos más entre dos pensamientos, como dijo Josué. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sí, hermano, hermana, bajo sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad.
Oh, querido amigo, qué Dios como el que nosotros servimos. Cuánto le debemos a nuestro Dios y cuánta rebeldía en nuestro corazón. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Nada de eso sucederá, porque si Jehová está en medio del horno, nada podrá tocar tu morada, nada pasará. Oh, qué bendición. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos, de los impíos. Oh, sí, hermano, hermana. Nosotros miraremos. Por eso es importante que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a todo aquel que pueda estar a nuestro alrededor. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oh, qué bendición, hermano, hermana. Eso sí es verdad, que esto sí son buenas nuevas. Son buenas nuevas que el Señor te da hoy a ti y a mí. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice que nada nos tocará. Vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. ¿Qué le parece? La ley desaparecerá. La ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. Sí, hermano, hermana. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de volvernos a nuestro Creador. Dios está esperando. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Oh, no, hermano, hermana. No permitamos llegar hasta allí. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé la fuerza, la fortaleza para buscarle de todo corazón, hoy que hay esperanza todavía. Padre Santo, gracias, Señor. Muchas gracias por la palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tanta paciencia que tienes para con nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por haber venido a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola 7 Televisión Internacional presentó Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados, devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Hola 7, sanando, educando y reconciliando.